en esta exigencia. Entonces, brevemente, para esquematizar la propuesta de mi comentario, la idea es esto, es compartir la experiencia que tiene la Asesoría General Tutelar en la exigencia de los derechos sociales, económicos y culturales, que a partir de ahora voy a llamar DESC, solo para que no se me robe la mayor cantidad de tiempo decir la palabra. Para ello, la idea es repasar algunas cuestiones teóricas, históricas de los DESC, porque ahora quiero comentar, y eso es lo que después les quería preguntar, es nosotros en el momento de la exigencia, el momento del ejercicio de los derechos, cuando reclamamos el ejercicio nos encontramos con argumentos muy fuertes en contra que nos dedicamos una y otra vez a contestar porque los creemos falaces. Pero me interesaría conocer cuál es su opinión. Y el tercer punto que me interesaría discutir es el rol que tienen las instituciones, tanto del Estado, entendido sus tres poderes, en la exigencia de los DESC. Porque eso nos invita a pensar cuál es específicamente el ejercicio que tiene que tener el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que son los dos poderes en los cuales más me centraré hoy, dada la charla que tuvimos a la mañana y el estado en el que se encuentra la provincia al momento de sancionar la ley. Y luego de esto, proponer un modelo de intervención judicial, con eso concluiré, en el cual sea respetuoso de la Constitución y especialmente del modelo del nuevo paradigma de protección integral. Bueno, entonces, una de las cuestiones con las que me interesaría comenzar es, obviamente todos sabemos que hubo una reforma constitucional que incluyó derechos en los tratados internacionales derechos humanos. Eso no cabe ninguna duda. Uno puede decir que igualmente esos derechos ya estaban incluidos en la Constitución, en la primera parte. Obviamente lo que hizo en los tratados internacionales, por suerte en alguna medida, es incorporar taxativamente, darle letra, aunque si uno ve que el artículo 16 hablaba de igualdad, después lo encuentra en casi todos los tratados de derechos humanos, en los primeros artículos alguna idea de igualdad. Pero entonces, a partir de esta idea de la reforma de la Constitución, donde la Constitución empieza a tomar mayor relevancia también con la vuelta de la democracia, empieza a verse que todos los compartimentos del derecho ya empiezan a verse impregnados de un lenguaje constitucional. Todas las discusiones que se puedan haber en la sociedad y que se den públicamente se pueden revestir de algún tipo de ropaje constitucional. Siempre en la tradición jurídica de la que provenimos, diferente de otros países, hemos tenido los códigos provenientes del Código Napoleónico como la idea de que los códigos son aquellos que nos regulaban la vida, aquellos que estaba todo dicho ahí y nada podía escaparse. Entonces, una primera idea a discutir es la Constitución, y esto hay que recordarnos continuamente y por ello volver continuamente a la Constitución, nos da ciertas bases que están por arriba. Esto me hace recordar las primeras materias del derecho, que era Kelsen, no sé si se acuerdan, las cuales la pirámide demostraba que la Constitución estaba arriba de los códigos, y principalmente del Código Civil. Y esto, ¿por qué me parece recalcarlo, aunque mínimamente? Principalmente porque considero que en los argumentos constitucionales hay cartas de triunfo frente a otros argumentos que son menos valiosos en términos de discusión pública. ¿Y por qué volví a esto en este instante? Porque como dice ahí la filmina, no sé si la llegan a ver todos porque tal vez es chiquita, los reclamos de inclusión de todos los grupos históricamente desaventajados empezaron a ser, igual que en otros países del mundo, donde los reclamos hacían en un lenguaje constitucional, especialmente en este lenguaje de derecho. Ya no se pedía una asistencia del Estado, sino lo que se pedía era cumpla mis derechos. Y mis derechos ya no son una mera agenda, sino lo que son es una cuestión, y ahora lo que vamos a ver, un argumento ganador frente a la actitud omisiva del Estado o la acción violatoria de derechos. Pero entonces, volver sobre unas discusiones sobre los DESC, quiero decir derechos económicos y en la mitad me trago, de los DESC, lejos de ser una mera abstracción académica, aunque repasar históricamente y unas cuestiones teóricas, nos invitan a pensar cuáles son los mecanismos para exigirlo, qué instrumentos, qué argumentos, si es un amparo, qué argumentos podemos usar, para también, y para mí esto es como importante recalcar, que todas las discusiones que vamos a tener
tuvimos hoy a la mañana y vamos a tener mañana, que no parezca un capricho de ciertas personas militantes de los derechos de la infancia, sino que todo esto está marcado por los compromisos constitucionales que como comunidad hemos asumido al momento de incluirlos. Entonces, esto es importante porque cada vez que nosotros tengamos duda de qué es lo que debemos hacer, debemos repasar ciertos compromisos constitucionales e interpretar, que es como dijo recién Laura, las interpretaciones genuinas, sean literales, sean con otro tipo de normas, de qué es lo que nos invita a actuar cuando debemos diseñar las instituciones. Y entonces, ahora vuelvo a esto, la verdad es que cuando hace varios años vengo litigando por las cuestiones de los DESC, lo que me encuentro es una primera reacción que uno le encuentra en los libros de los derechos de los constitucionalistas más clásicos, de una distinción muy fuerte de los DESC frente a otros derechos. En la Ciudad de Buenos Aires los tribunales, la verdad es que a veces venían como un tribunal nuevo, era al principio una constitución muy generosa en cuanto a reconocimiento de derechos, empezaron a reconocer y ahora empezaron a ver una restricción a la interpretación constitucional de esos derechos. ¿Y en qué se basaba la interpretación restrictiva? Y básicamente, no sé si lo escucharon hablar, o por lo menos si en la provincia pasa, se hace una distinción muy fuerte entre los derechos civiles, económicos, civiles y políticos y los DESC. Básicamente se concibe que todo derecho, el derecho es solo aquel que el Estado tiene alguna obligación negativa, mientras, por ejemplo, supongámosle el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, lo que le dice al Estado la normativa es, y las personas que consideran que los derechos civiles y políticos son la cabecera de nuestro esquema constitucional, básicamente es, mire, el Estado usted no debe hacer cierta acción violatoria, es como ruido, acción violatoria de derechos. No debe hacer nada. Usted lo que debe hacer es no violar derechos. Básicamente eso lo encontramos con los derechos, los que acabo de mencionar, derecho a la propiedad. Estado, usted lo que debe hacer es no violar mi propiedad, y si lo hace debe, obviamente, en caso de expropiación, pagar los mecanismos adecuados. Debe garantizarme que ni usted me viola mi derecho, ni que un tercero me viola derecho. Eso implica una actitud negativa de parte del Estado. Esto se usó para decir que los DESC, por lo contrario, son una actitud positiva de parte del Estado. Lo que se requiere es que el Estado se embarque en la promoción de ciertos derechos. Eso lo encontramos en casi todos los libros de derecho constitucional, que no se toman en serio los derechos en forma indivisible, una cuestión más completa. El otro argumento que va relacionado con el embate que se propugna por ciertos sectores para que los DESC no sean exigibles, básicamente es aquel que dice que los DESC, a diferencia de los derechos civiles y políticos, requieren una inversión presupuestaria por parte del Estado. Entonces, hasta tanto no se haga esa inversión presupuestaria, el Estado no tiene ninguna obligación. Y que por lo tanto debe empezar por aquellos que no requieren dinero. No sé si lo escucharon mencionar alguna vez o si se encuentran cuando litigan acerca de los derechos sociales, económicos y culturales. Ahora voy a tratar de convencerlos de que lo que acabo de decir es incorrecto. A ver, si uno piensa que una primera medida, lo que uno puede decir es que todos los derechos en alguna medida son positivos. Un ejemplo, supongamos el derecho a la propiedad que acabo de decir. Los derechos, el Estado no debe violar mi propiedad. Si lo hace, bueno, debe expropiar y seguir un mecanismo necesario. A su vez debe garantizar que otra persona no viole mi propiedad. Eso, a ciertos partidarios vinculados con una idea de la filosofía del derecho, se llama libertarismo, que es la restricción del Estado a cuestiones mínimas o intervención mínima del Estado en la sociedad, postulan esta idea de que los derechos civiles y políticos son los únicos que se pueden exigir porque no requieren una intervención del Estado. Si denunciar la violación, ¿qué pasa cuando violan mi derecho a la propiedad? ¿Qué es lo que hago? Lo primero que se nos ocurre en la cabeza es, voy a hacer la denuncia. Y si la denuncia, y que cuando hago la denuncia por una violación del derecho a la propiedad, se empieza toda la maquinaria judicial. Ahí se ve claramente que existe una actividad del Estado en la promoción de mis derechos. Esa primera idea de obligaciones positivas y obligaciones negativas que implican la actividad del Estado
es claramente, se empieza a borrar la línea divisoria. ¿Los convencí? Sí. Bueno, vale. La segunda idea, vinculada con que los derechos económicos, sociales y culturales cuestan plata, mientras los derechos civiles y políticos no, es otra de las grandes falacias vinculadas con esta idea de que el Estado se debe restringir a la garantía de ciertos derechos. La semana pasada votamos. Es el derecho civil y político, claramente uno de participar en democracia. Sale mucha plata vivir en democracia, por suerte, porque hay que pagar a los gendarmes que cuidan las urnas, hay que comprar las urnas, hay que pagar a los fiscales, hay que pagar a las autoridades de mesa, los partidos políticos reciben dinero. La libertad de expresión, otro de los ejemplos típicos que se puede hablar de derechos civiles y políticos. Sale plata, porque muchas veces no solo implica que uno pueda decir lo que quiere, sino que se le permite a ciertos grupos históricamente desaventajados decirlo. No es solo que no puedan dejar lo que digan, sino que lo puedan hacer efectivamente. Otro de los derechos que salen plata. Entonces espero comenzarlo con este segundo argumento y concluirlo, que ahí se ve que dice todos los derechos en alguna medida son derechos positivos, son entendidos como un continuo de derechos. Hay veces que se requiere una actitud negativa de parte del Estado y otras veces que se requiere una actitud positiva de parte del Estado. Y todos los derechos salen plata. Es lo que en un libro que se publicó hace poco, parezco el que hace la publicidad del libro, porque siempre lo menciono, pero que se llama El costo de los derechos, que hace un análisis, se dedica a contestar este tipo de argumentos vinculados a las personas. Básicamente los recuentos son unos demócratas de Estados Unidos que le contestan a los republicanos cuando dicen que que el Estado se debe retirar de la promoción de derechos. Entonces, ahora me empiezo a inmiscuir en el diseño institucional que implica reconocer los derechos, tomarse los derechos en serio, como dice el autor. Y acá, de vuelta, volver a la Constitución es aquello que nos marca qué es lo que debemos interpretar si nos vamos a tomar en serio los derechos. El artículo 1 de la Constitución es muy claro. Yo no me lo acuerdo de memoria y es imposible que lo diga, pero básicamente dice que el Estado se diseña, o no me acuerdo la palabra, como sistema republicano, federal y representativo. Me voy a enfocar en uno de ellos, que es el republicano. El republicano, una de las justificaciones en las que se fundamenta el sistema republicano es que hay distintos poderes que se controlan entre sí y los cuales, como decía Silvia hoy, no deben chocarse ni asumir tareas del otro, sino lo que deben hacer es asumir las propias. Asumir las propias y controlar al otro. Una cuestión que es interesante al momento de diseñar las instituciones, hay un autor, creo que es Hamilton, el que dice que las instituciones deben diseñarse para demonios y no para ángeles. Esto que quiere decir es, no debemos pensar en que el más justo va a gobernar esa institución, sino por lo contrario que lo va a gobernar una persona que debe ser controlada. ¿Y esto por qué me lo recuerdo? Porque parece ser que en cuanto a las medidas de exigibilidad, si se las damos a uno que después lo va a tener que controlar, o si vamos a pensar que uno es el que debe garantizar las políticas públicas y otro debe garantizar, que es lo que ahora voy a discutir, parece ser que nos invita a pensar cómo deben diseñarse las instituciones a la hora de qué es lo que asumimos como comunidad al momento de sancionar una constitución. Y entonces el poder legislativo, al cual voy a mencionarme muy poco, crea el marco legal, que es lo que ustedes hoy están discutiendo acerca de la protección de los derechos de los niños, principalmente, y por suerte, porque ahí está el sistema democrático por excelencia, llegan por el voto, no del Poder Judicial, llegan por el voto, y por sobre todo hay muchas voces discutiendo cuál es la mejor medida pública a tomar. Y en él está toda la idea de la democracia deliberativa, ahí están deliberando cuál es la mejor decisión que podamos tomar. Y por otra de las cosas que me parece que era importante, porque hoy también se discutía, es se aprueba el presupuesto. Y el presupuesto, como decían hoy, debe ser progresivo, como nos invitaban a pensar a la mañana, debe ser progresivo, no discriminatorio, y debe usarse la máxima disponibilidad de recursos, como lo marca el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, el Poder Legislativo tiene un rol fundamental en nuestro conocimiento de derechos. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el que los va a ejercer y el que va a poder administrarlo y el que nos invita a pensar que debe diseñar las políticas públicas con un marco legal establecido por la democracia? El otro, poder democrático.
que es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el responsable institucional indelegable, insustituible, no me salía la palabra, para generar las políticas públicas que efectivicen estos derechos sociales y culturales. El Poder Ejecutivo debe hacerlo, debe generar todos los recursos públicos y todas las políticas destinadas a que los derechos económicos, sociales y culturales no queden en una mera abstracción teórica, ni papeles que nos dejen contentos a la mayoría que nos consideramos progresistas.